Sí. Bueno, si alguien quiere alguna pregunta formular o decirnos ideas o cualquier cosa, la recibimos muy gustosamente. Buenos días. Yo quiero hacer un agradecimiento y un ruego, no a los ponentes, sino a los políticos. El agradecimiento es agradecer al representante del Partido Popular, del Ciudadanos y de Compromís Podemos que estén con nosotros y que nos apoyan en su día. Y el ruego sencillamente es que intenten cada uno de ellos, en la medida de sus posibilidades, que en los programas electorales de las nuevas elecciones que se celebrarán a nivel nacional, intenten meter la custodia compartida. Muchas gracias. Buenas, yo soy socio de la asociación ya hace más o menos 2 años y bueno, tengo varias preguntas. Una de ellas es con respecto a la mediación. ¿Por qué se deja la mediación a la voluntariedad de los progenitores y no se incluye dentro de un proceso contencioso? La segunda pregunta sería, siguiendo el patrón que ha explicado muy bien José Rico de ciertas mujeres, en este caso, de impedir un poco la custodia compartida, poniéndole denuncias por supuesto maltrato, siguiendo una especie de patrón, ¿no? Se pone la demanda de separación y acto seguido pues hay una denuncia de maltrato. ¿Por qué influye tanto en las periciales, no ya a nivel judicial, sino en las periciales, en las conclusiones de los psicólogos, de los peritos? También me gustaría saber por qué en las periciales son tan pobres las evaluaciones de interactuación entre padres e hijos y se basa más en conclusiones o opiniones del psicólogo. Y por último, en cuanto a las modificaciones de medidas, me gustaría saber por qué a lo mejor un cambio de horario laboral en uno de los progenitores o un cambio sustancial en salarios no es prueba suficiente o no es una causa suficiente como para pedir una modificación de medidas. Gracias. Empiezo yo y así te contesto la primera pregunta de mediación. Una de las premisas imprescindibles para que haya mediación es la voluntariedad. Si las dos partes no quieren ir, no va a haber mediación. Cuando nosotros desde la asociación estuvimos planteándonos la ley valenciana, una de las cosas que hicimos mucha fuerza es en la mediación. Queríamos que fuera una parte del proceso y así lo estuvimos hablando cuando nos reuníamos con políticos, diciendo que fuera obligatorio a las partes que antes de entrar en un juicio pasaran por un proceso de mediación, que podía llegar o no llegar a un acuerdo, pero a las dos partes se les obligaba a intentar llegar a un acuerdo. Además, así la gente conocería la mediación. Hoy por hoy hay mucha gente que no conoce este sistema y nosotros sí que queríamos que fuera una parte. No depende de nosotros, ya nos gustaría que fuera una parte del proceso. En derecho laboral, por ejemplo, antes de una demanda judicial hay un servicio de mediación y de conciliación y son dos personas que se conocen por una relación simplemente de trabajo. ¿Cómo no hacerlo en personas que son familia? Creemos que sería importante en la siguiente ley o la siguiente modificación hacerlo como una parte del proceso. Bien, en cuanto a las dos preguntas, una en relación a la violencia de género, los procedimientos y los informes psicológicos, casi creo yo que Machancoses esta tarde te lo va a poder explicar mejor, porque esto va a depender de los peritos que redacten los informes, la importancia que le den o no efectivamente a esas situaciones. Nosotros los letrados al final nos vemos que nos han aportado un informe de 15-16 folios, en el cual nosotros nos los leemos, nos los estudiamos, pero normalmente el juez se lee las últimas 4 líneas. Esto es con lo que son las conclusiones, que es a lo que tú te referías. Si para llegar a esas conclusiones han tenido mucho en cuenta o poco las situaciones de violencia de género, la situación de participación en la vida de los menores y tal, esto ya yo creo que te lo van a contestar mejor esta tarde, ¿vale? Porque son ellos los que efectivamente redactan los informes. Y en cuanto al tema de la modificación de medidas, la trascendencia o no del cambio del horario laboral y los ingresos, los salarios, tal y como se ha explicado esta mañana, para iniciar un procedimiento de modificación de medidas, según la ley, ¿vale?
es necesario acreditar una modificación sustancial de las circunstancias. Hemos de tener en cuenta que las sentencias de familia son las únicas que, siendo firmes, se pueden modificar, y se pueden modificar cuando las circunstancias cambien. Es cierto que se ha livianizado, digamos así, el criterio a la hora de modificar una sentencia firme por el hecho para obtener algo mejor para el niño. Es lo que explicaba el ponente anterior, no sé si has estado en la charla, pero se nos dice que no es necesario acreditar expresamente la modificación, el cambio sustancial de las circunstancias a la hora de que lo que estamos pidiendo es una modificación de la sentencia para algo mejor para los niños. Aquí estamos jugando siempre en este tipo de procedimientos en que el interés superior del menor es por lo que estamos en un juicio. En cuanto al tema del horario laboral, va a depender del caso por caso. Esto es una materia muy casuística. Podríamos hablar de 100.000 tipos distintos de supuestos. Podemos hablar de la persona, pues no sé, ¿cómo te explicaría? De un camionero que reparte por toda Europa y no tiene una custodia compartida porque cuando firmó el divorcio no podía porque está fuera de casa 5 días a la semana. Pero resulta que este señor le cambian el horario laboral y trabaja únicamente dentro de la provincia de Valencia. Bueno, pues a este señor ese cambio laboral, únicamente de horario, le va a permitir disponer más tiempo para su niño, y esa modificación es muy importante con respecto a lo que sucedía anteriormente y debería dar lugar a la modificación del sistema de guardia y custodia. Simplemente por disponibilidad de tiempo me han cambiado el horario y ya está. Por otro lado, en cuanto al tema salarial, el tema salarial afecta realmente única y exclusivamente a las pensiones de alimentos. Es cierto que para subir o bajar una pensión de alimentos, la figura de las tres magnitudes que existen, que es los ingresos del progenitor alimentante, el que está obligado a pagar, los gastos del menor, y por otro lado los ingresos de la persona que recibe la pensión, el más importante es el capital o los ingresos que tenga la persona que tiene que pagar. Un incremento en los ingresos podría dar lugar a un incremento en la pensión, y una disminución en los ingresos pues podría dar lugar a una disminución en la pensión. De cualquier forma, no es un motivo importante para un sistema de guardia y custodia compartida, salvo casos extremos. Pudiera ser en alguna ocasión pues que si uno está en la indigencia, pues va a ser complicado que pueda mantener a su niño durante la mitad del tiempo. Si lo mejor para el niño es la custodia compartida, el juez lo que debe hacer es lo que hemos explicado en la intervención anterior: poner una custodia compartida y que uno de los dos pague alimento para ayudar, siempre pensando en lo mejor para el menor. Pero realmente las subidas o bajadas de salarios vienen a ser influencia únicamente en el caso de las pensiones que se paguen. Buenos días. Yo soy un padre divorciado desde hace 8 años y llevo reclamando la custodia compartida de mi hija desde que nació, porque me arrebataron a mi hija nada más nacer. He visto toda clase de falacias y toda clase de engaños en la justicia hasta el día de hoy. Y yo actualmente tengo mi caso recurrido en el Tribunal Superior de Justicia porque la Audiencia Provincial se ha pasado por el forro cualquier tipo de valoración. Es un simple copia y pega y de algo que ya es insustancial y no tiene base desde el propio Tribunal de Instrucción o de Instancia. Pero más que nada observo que este congreso o esta reunión que hemos celebrado hoy nos da una idea de los méritos que supone la custodia compartida y de lo que hemos conseguido hasta ahora. Pero yo no lo creo así. No lo creo así porque, de base, para mí, al hombre y a la mujer se le está juzgando de manera diferente. O sea, aquí no estamos valorando quién es el mejor padre, sino que por principio se le da siempre la custodia a la madre. Esta trivialidad no es tan elemental, porque en la propia ley de justicia, en la propia ley del Código Civil, creo que es de 2005, cuando
cuando dictaron los socialistas la ley discriminatoria entre el hombre y la mujer, nos imputaron esa diferencia. Y a día de hoy estamos reclamando unos cambios que de por sí son incluso anticonstitucionales. Estamos estableciendo la diferencia entre hombre y mujer, cuando no la hay. Entonces, para mí, de base, la ley no se puede considerar como meritoria a día de hoy por haber conseguido la custodia compartida, sino que las bases del Código Civil o de la sociedad están mal distribuidas a día de hoy. No podemos implementar la diferencia entre hombre y mujer. De por sí somos iguales y como tal no tiene sentido el discutir estas diferencias. Entonces quisiera hacer ver que todos los recursos anticonstitucional de la ley compartida o los recursos que pueda presentar el Partido Socialista a día de hoy, de por sí no tienen base, porque se basan en el precepto de que hay una diferencia entre hombre y mujer, y eso como tal es inconstitucional. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí llevamos muchos años luchando por custodia compartida, pero los años pasan y al final pues pasa eso, que los críos siguen su proceso natural, crecen y llega una edad en que ya les da lo mismo todo. Les da igual que la custodia la tenga papá, que la tenga mamá, porque la custodia pasa a ser de sus amigos y de sus novietas o novietes. Bien, mi pregunta sería, porque ya tengo a mi hijo entrando en esa edad, cara dentro de unos pocos años, ¿cómo influiría un documento de prematrimonial a un juzgado? Me explico. Aquí está la teoría, el rumor, de que un documento prematrimonial en el cual los dos acepten la custodia, una custodia compartida en un proceso de divorcio, que pueda venir después, cara a un tribunal, eso no tiene validez. Entonces mi pregunta sería esa. Hoy en día, ¿cómo está la situación en ese tema? Bueno, a la pregunta que has formulado, creo haber entendido que tienes la duda de si un documento privado o esas manifestaciones hacerlas reflejar ante un notario, si tendrían vinculación, virtualidad en un proceso posterior si tuvieras algún otro hijo, entre otra relación o quien fuere. Vale, pues mira, hay unas materias que se dicen que son de derecho privado, donde las partes pueden libremente hacer lo que estimen conveniente. Donde estaríamos hablando, por ejemplo, de la pensión compensatoria, o si tenemos un dinerito en este banco y otro en otro, pues mira, te lo quedas tú y yo, da igual, no me quedo nada. Vale. Eso tiene su fuerza porque está el principio de autonomía de la voluntad y el principio de que dos personas sobre cosas propias pueden hacer lo que estimen conveniente. ¿Vale? Puede haber alguna excepción. Pero respecto al tema de los niños, son materias que se llaman de jus cogens, ¿vale? En este sentido, positivamente pueden dos progenitores tener, bueno, pues esa idea o esa perspectiva o esa buena fe de que si va a ocurrir algo, pactaremos que haya una custodia compartida. Son buenos principios e ideas, pero desde luego esos pactos a los que lleguen, si no los vuelven, si llega el momento a consolidar en sede judicial, no van a tener ninguna validez si una de las partes ya no lo admite. Tú ten en cuenta desde el momento en que pactas algo, de a lo mejor, porque me ha venido también a preguntar, algún coto papi, tengo una nueva relación, si vamos a tener un hijo lo que pueda pasar, puedo pactar esto, lo otro, por si acaso luego ya no estamos juntos. No, mi consejo es que no, son voluntades o ideas, pero una persona crece y evoluciona. Quien puede ser un buen padre o una madre, vete a saber si a lo mejor se ha metido, no lo sé, en tema de drogas o en cualquier historia. Se tiene que valorar
separar el padre o la madre, no vale, y que luego también el niño hay que ver también las necesidades que precisa, si padre y madre tienen esa capacidad y aptitud. Y lo más importante, tenemos también unas garantías, y esas garantías es que estos pactos que llevamos los padres a veces pueden sumergir en los mismos cosas negativas para los chiquillos. Por eso está la garantía dentro de un proceso, y es el juez el que verifica si lo que está propuesto por padre y madre, con la opinión también del Ministerio Fiscal, pero él verifica si son beneficiosos o son perjudiciales, porque incluso te puede hacer un llamamiento o una invitación para averiguar el por qué han acordado este punto, para que lo expliques por si quiere ahondar. Pues le parece correcto, adelante. Pues mire, considero que este punto no está enriquecido suficientemente para garantizar del niño esto y lo otro. Denle en otra forma o actúen de otra forma. Entonces esos pactos privados no, porque es el juez el que tiene que dictaminar en el momento concreto si es válido o no es válido. Hombre, si de mutuo acuerdo padre y madre lo entienden así, y te digo que incluso también de mutuo acuerdo, es que de mutuo acuerdo lo puedes llevar al juzgado, pero lo tienen que verificar. Tú imagínate que son un padre y una madre que por lo que sea, ¿vale?, están vigilados por servicios sociales. Y hay a lo mejor otra realidad de fuera que puede llegar también al juzgado desde otra vía, y que a lo mejor los niños o tienen absentismo laboral o no son llevados a los momentos en que hay que llevarlos también para hacerles también su vacunación, cualquier seguimiento, ¿de acuerdo? Pero se callan. Entonces, claro, tú puedes decir, papá y mamá acordaron esto y esto lo vamos a hacer, pero hay que ver la realidad del momento, y si concurre esa circunstancia, y las leyes están también para respetarlas. A veces no nos gusta lo que nos viene de fuera, lo puedes argumentar, pero estos supuestos que estás planteando son muy delicados y son del momento en concreto en que se produce la ruptura. Y en el momento en que se produce la ruptura, hay que ver el niño cómo está. Sí, y hay que ver papá y mamá cómo está, y hay que ver también los cuidados que le pueden dispensar uno y otro. Entonces, claro, pero es que eso hoy en día no se está viendo. Hoy en día diré que hoy en día no se está viendo. Hoy en día no miran si quién puede tener más cuidado, quién puede tener directamente, o vamos, sí que de 5 años acá la situación está cambiando, pero dice, las custodias se estaban dando a las madres, ¿vale? Entonces, y eso no se estaba mirando. Entonces yo la pregunta que quería decir, y no es para que me contestes, ya acabo, es lo que me refería a eso, en una situación normal. Por supuesto está que si hay una situación de drogodependencia, de abandono o algo, igual da que este divorcio, es que no, hay que proteger a ese niño por encima de todo, o a ese menor. Gracias. Vale. Pues nada, reiterar que bueno, son buenas voluntades, buenas ideas, pero siempre tienen que ser vistos con la lupa y supervisados también, pues por el juzgado, esos pactos. Y además es que no vincula, lo que padre y madre puedan proponer no vincula, porque es que hay que hacer un análisis. Ahí está el esfuerzo de probarlo, ahí está el esfuerzo de que todos nos impliquemos, ahí está el esfuerzo de que el letrado de una parte, el letrado de otra parte, el Ministerio Fiscal, de que todos ilustremos de todas esas realidades, de que se escuche, de que se impliquen desde la primera hoja hasta la última de la demanda, de la contestación o de la reconvención, y todos los documentos y resto de pruebas que se propongan, pues contra más se admitan, pues mucho mejor, para poder también llevar también a escena esa realidad de que aconseje esa idea que tenía, lo que tú estás queriendo decir en su momento, pues que es viable el día de hoy, Tere, o que no es viable. Ya está, ¿verdad? Son las 2:10 y creo que deberíamos hacer la pausa para la comida, porque si no luego la jornada empezará más tarde. Y que despida Juanjo y ya nos vemos. Bueno, tampoco hay más que decir, simplemente nos vamos a comer, y esta tarde a las 4 empezamos con la charla de Antonino Machancoses y esperamos veros a todos por aquí. Hasta luego.